14 dice la escritura: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? ¿Viene quién? Satanás. Mire, cuando alguien escucha la palabra, la Biblia dice que cuando alguien me predica la palabra, yo debo creer el evangelio anunciado. Hay dos cosas. Dios pide de mí que cuando la palabra la escuche, que yo crea. Pero la Biblia me dice que Satanás está atento y está listo cuando la palabra de Dios le llega a su oído. Satanás está intentando de venir a quitar la palabra que usted escucha. Quiere que usted la olvide, que usted no crea esa palabra. Por eso es el versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay que creer la palabra, y la Biblia me dice: cuando alguien recibe la palabra, Satanás está activo, esperando que tú salgas del culto, tratar, y va a insistir para tratar de quitar la palabra que tú escuches, que no la creas, que se te olvide, que dudes de la palabra. La Biblia me dice que cuando alguien predica la palabra es el sembrador, pero que el que recibe la palabra puede que la reciba con gozo, pero que al ratito viene Satanás y trata de quitar la palabra que se fue sembrada en el corazón. Versículo 16: estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Primero, Satanás es el número uno que trata de quitar la palabra que tú escuchas para que no creas a la palabra. Segundo, la Biblia me habla de tribulaciones, de pruebas y persecuciones, de problemas que tratarán de ahogar la palabra. Esa palabra que tú recibes con gozo y dices: wow, qué buen culto, qué buena palabra, y sales contento, pero al ratico, cuando llegas a la casa, se te olvidó la palabra, se ahogó la palabra, porque los problemas, las dificultades fueron más grandes que la palabra que recibiste y no la creíste, y la palabra se ahoga por tus problemas. Por eso vemos tanta gente que llora, tanta gente que un día quiere venir a la iglesia, otro día no, y es porque la palabra que recibió, tanta palabra, se han ahogado por los problemas en su vida, porque no han tenido la confianza para descansar en Dios. Versículo número 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. La Biblia me dice, me habla de los afanes de este mundo, me habla de que vamos a estar con afanes de este mundo, ganas de enriquecernos. Dice que el amor por las riquezas de este mundo, los afanes, ¿cómo conseguir? Vivimos tan desesperados por querer tener, por querer conseguir, por querer alcanzar mis sueños personales, que no nos importa de qué manera, si el que sale sufriendo lo último es mi fe en Dios. La Biblia dice creer el evangelio, pero la Biblia me dice, cuando yo creo en la palabra, Satanás viene para quitar esa palabra. Van a haber problemas y tribulaciones que tratarán de ahogar la palabra. Van a venir ansiedades, cosas en tu vida que van a querer ahogar la palabra y hacerte daño en tu corazón. Amén. Eso me dice a mí la palabra del Señor. Así que necesitamos, hermano y hermana, con todo el cariño y con todo el corazón, creer a la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Amén. Necesitamos creer la palabra, que al otro lado, cree la palabra. Cree la palabra, cree la palabra. No importa el diablo que te meta mano, no importa lo que ocurra en tu vida, crea la palabra. Esa puede salvar. La Biblia dice que la fe hablada en nuestro corazón puede salvar nuestra alma. Necesitamos fe que le crea la palabra de Dios, fe que crea la palabra y que puede entender que Dios puede hacer cosas maravillosas. Amén. Algo más que necesitamos hacer con respecto a la palabra. La Biblia dice en
Romanos 8, 10, 17. Que la fe viene ¿por qué? ¿Por qué viene la fe? ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, por escuchar la palabra. Pero una palabra que es amenazada, que el diablo quiere quitarla, que los problemas y los afanes de este mundo quieren matar la palabra en tu vida. Por eso hay gente que llega a la iglesia, recibe tantos cultos, tantas predicaciones, escuchan la radio, la televisión, prédicas por todo lo otro. No crecen, no se les ve un crecimiento. ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra con fe y con fundamento en su vida y en su corazón. Amén. Vamos. Ahora, ¿cómo podemos preparar el corazón para recibir la palabra? ¿Cómo podemos preparar el corazón para recibir la palabra? Vamos a hablar de algunas cosas de cómo podemos preparar el corazón para recibir la palabra. Y es que cuando yo quiero recibir la palabra, debo pedirle al Espíritu Santo, escúchame eso, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a creer esa palabra. Levante su mano y dígale, Señor, levante su mano, dígale, Señor, ayúdame a creer la palabra. ¿Cómo preparo yo mi corazón para la palabra? Yo creo que usted antes de venir a la iglesia debe pedirle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a creer a tu palabra. Y cuando yo llego a la iglesia, debo venir con un anhelo, hermano, con un deseo de querer escuchar la voz de Dios, de que Dios me hable, tener deseo por escuchar su palabra. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 2, dice que uno debe ser como un niño recién nacido. La palabra, esta leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Amén. Primera de Pedro 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra. Esta es la leche espiritual no adulterada y por ella crecemos para salvación. Amén. Así que vamos. Una manera de cómo dijimos ahora que la fe es una fe que crece, que no se estanca. Crecemos en la fe, escúchame bien, nuestra fe crece cuando servimos al Señor. ¿Cómo crece la fe? Cuando servimos al Señor. Lucas 17, 5 y 6. Nuestra fe crece o crecemos en fe cuando servimos al Señor. Lucas capítulo 17, versículo número 5 y versículo número 6. Así que crecemos en fe cuando servimos al Señor. Lucas 17, 5 y 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron al Señor los apóstoles? ¿Qué le dijeron al Señor los apóstoles? Aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plátano en el mar, y yo os obedecería. ¿Qué le pidieron los discípulos al Señor? Que les aumentara la fe. Yo creo que ese es el anhelo de cada cristiano, que cada día su fe vaya en aumento, vaya creciendo. Amén. Eso me dice a mí la palabra del Señor. Una fe que crece, una fe que es activa, que no es pasiva, que va creciendo. Amén. La fe no es pasiva, no es una fe muerta y estática, es una fe activa, es una fe que obra, que se mueve, que hace cosas, que hace buenas obras, que sirve. Amén. Que sirve al Señor, que sirve al prójimo, que sirve al vecino, que sirve en la iglesia. Una fe que no sirve, no sirve. Amén. Alguien decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. El cristiano que no sirve, no sirve. Porque según la Biblia, la fe no es pasiva, es una fe activa. Y la fe crece cuando servimos al Señor, al prójimo, a quien tengas a tu lado. Sirve. Y eso hará que tu fe crezca y se aumente cada vez más en bendición. Amén. Cada vez más crecerá tu fe y se hará grande. Vamos. La Biblia me habla de una fe que es fructífera, de una fe que da frutos. Lucas 17, 1 dice,
posible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Y luego en el versículo 4, versículo 5, que ya lo leímos, dice el versículo 4: y si 7 veces al día pecare contra tu hermano, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús habló del perdón. Y dice que si tu hermano te ofende, y si 7 veces al día te ofende, y si 7 veces al día viene ante ti diciendo, hermano, perdóneme, y usted le perdone, al ratico y otra vez se le para, y otra vez le dice, perdóneme, usted perdonarle. Y cuando Jesús relacionó la fe con el perdón, o el perdón con la fe, ellos dijeron, Señor, si necesitamos perdonar a la gente que nos hace daño y que continuamente nos ofende, entonces aumentanos la fe. Pero cuando ellos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe, fue cuando Jesús dijo que tenían que perdonar, si era posible, 70 veces 7. Y ellos se dieron cuenta de algo, que es imposible perdonar si no tenemos fe. Diga conmigo, es imposible perdonar sin fe. Cuando Jesús le dice en el versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento, el Señor dice, perdónale. Y cuando Jesús habló del perdón, ellos dijeron inmediatamente, Señor, si siempre toca perdonar, entonces para poder perdonar, aumentanos la fe. Versículo 5, aumentanos la fe. Quiere decir que Jesús relacionó y ligó el perdón con la fe. Cuando alguien no puede perdonar y le cuesta perdonar, eso evidencia que tiene muy poca fe, porque el perdón está ligado a la fe. Cuando a ti te queda difícil perdonar, eso demuestra que en ti hay poca fe. Cuando tú es una persona que te amargas, que te produce rabia a alguien, una ofensa de alguien, la guardas en tu corazón y te dura días y no puedes perdonar, y hablas de esa persona, y con quien puedes estás murmurando y sembrando el odio con otros de esa